El rápido recuerdo de lo recién sucedido era lo que a su mente estaba llegando mientras sentía como poco a poco su cuerpo se iba enfriando, permaneciente sobre el frío pasto rodeado de escombros solo. Sintiendo como por su cuerpo un líquido rojo era lo que salía. Solo logrando apreciar cómo su mirada lentamente se distorsionaba, a la vez que borrosa se tornaba solo derramando algunas mientras en su mente el solo perdón era lo que más pedía. Arrepentimiento era lo que en los aparentes últimos momentos de vida que tenía sobre lo sucedido horas antes él podía sentir pues suponía que su destino bien pudo cambiar. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Claro que lo estoy, Isaac estará ocupado un rato gracias a lo que bebió, por lo que vamos te llevaré a un lugar que apuesto te gustará. Pero ¿y si él regresa más pronto de lo que aseguras? Sinceramente no estoy segura de esto, algo no me agrada. Vamos, no seas así, pronto te irás por lo que déjame darte un último regalo antes de que te vayas, además ya asistimos a la parte más importante, ahora lo que sucede no es tan relevante, así que... Dime. ¿Me permites llevarte a un bello lugar? Eran las palabras que a la mente de él llegaron, unas palabras que profundamente en pocos milisegundos se repetían una y otra vez, llegando a pensar que había tenido una mala suerte por todo. Pues solo se arrepentía del haber sido tan testarudo y haberla obligado a ir a ese estúpido lugar. Pero qué bella vista nocturna, la luna llena se ve más hermosa desde aquí. ¿Ves? Te dije que te llevaría a un buen lugar, hace poco leí que este mirador tenía las mejores vistas de la ciudad, así que pensé que te gustaría ver una luna llena desde aquí, además. Está a solo unos minutos de la escuela. Sinceramente es bello. No pensé que podría ver a la luna más hermosa de lo que ya lo era. Sí que lo es. Recordó ese momento, sintiendo una vez más el profundo arrepentimiento por su acción, maldiciendo internamente con todo su ser por todo lo que le había ocurrido. ¿Por qué era todo el dolor que le causaban? ¿Acaso le dejarían ser feliz alguna vez? ¿Acaso había hecho algo malo a alguien? Pensó él mientras sus ojos lentamente se cerraban, pues sabía perfectamente que después de ser brutalmente golpeado y perforado, pocas eran las posibilidades que tendría de seguir vivo, solo. Arrepintiéndose de haber arrastrado sin querer a alguien que no tenía nada que ver en todo. Pues a su mente la cruda imagen de ver cómo algo a ella la había perforado llegó, solo sollozando débilmente procedió, pues mientras sus ojos más se cerraban por la pérdida de sangre que tenía. El anhelar el perdón de esa chica era lo que deseaba, pues a pesar de que sus últimos momentos parecían ser esos, solo se maldecía y culpaba por haberla obligado a ir a ese lugar, deseando nunca haberla obligado. Perdiendo lentamente la conciencia finalmente sus ojos él cerró, solo esperando en sus últimos momentos de razón, el reunirse con su familia él anheló. ¿De verdad crees que es buena idea salvarlo? ¿No habías dicho que cualquier cambio provocaría grandes variantes? Además, ¿de verdad crees que sobreviva aún con un agujero en donde debería ir su corazón? No tengo de otra, tengo que ayudarlo, esto le da el sentido a mi existencia, no puedo dejar pasar esto. Ya que esto me ha respondido las dudas que tenía, ahora es mi turno de que la línea siga. Entonces iré a revisar a la niña, toma esto, lo necesitarás. Fueron las palabras que débilmente el chico en el suelo escuchó, 3 diferentes voces que a sus oídos llegaron, solo preguntándose una cosa antes de finalmente la conciencia perder, pues algo en él sentía desvanecer. ¿Quiénes son ustedes? Fue el último pensamiento que a la mente de él llegó, solo viendo nada más que oscuridad y una profunda tranquilidad, dejando así el de sentir el frío que a su cuerpo le atormentaba nada más. Sintiendo como cada instante más liviano se podía él sentir como si toda culpa de su cuerpo dejase de existir. Un buen rato era lo que había logrado transcurrir, nada más viendo como en la profundidad de ese vacío de oscuridad inerte él parecía estar, mientras flotando sin rumbo él se podía encontrar solo. Moviéndose lentamente su cabello a la vez de la lenta y suave respiración era lo que él podía hacer. ¿Quiénes son ustedes y por qué hacen esto? No, porque la mataron y ¿quiénes son ustedes? Déjenla ir. Si a quien buscan es a mí, a ella suéltenla. Ella no tiene nada que ver con lo que sea que me involucre.
Eran los gritos que en ese vacío de oscuridad una y otra vez se lograba escuchar repitiéndose una y otra vez sin parar, en una especie de bucle que el chico no podía parar, solo frunciendo el ceño. Mientras aún él sus ojos cerrados mantenía, pues a pesar de que inconsciente parecía estar, él por sus propios gritos no le parecía agradar. Mira niño, la verdad es que fue muy complicado encontrarte, pero la verdad nunca me imaginé que estarías en mi territorio. ¿Quiénes son ustedes y qué es lo que quieren? Verte muerto es lo que quiero, la verdad pensé que habías fallecido en el incendio hace 3 años, pero veo que me equivoqué, bueno eso no importa, aquí y ahora no tendrás a dónde escapar. Pero dime qué quieres de mí, solo son un chico que apenas cumplirá sus 11 años, ¿qué te hice? Nacer, eso hiciste. Desde el día que esa reunión se llevó a cabo dejaste a mi hijo inconsciente y con la mandíbula inferior hecha pedazos de un solo golpe, algo que no tendría ninguna posibilidad de que un humano normal lo hiciera, y menos un niño en esa edad aquel día. ¿De qué rayos me hablas? Ya suéltenme. Te juro que no recuerdo nada de esa noche. Solo recuerdo que el joven Circex me empujó con fuerza contra una estantería y después sentir un fuerte golpe, pero de ahí no recuerdo nada. Bueno, eso da igual, lo importante es que te tengo en mis manos ahora. La verdad es que por un momento llegué a pensar que serías una buena adquisición, pero después de analizarlo y no encontrar nada similar a lo que emanaste esa noche, prefiero mejor eliminar un problema. Potenciarlo de raíz es una lástima. Entonces, ¿cómo me encontraste? Dices que tardaste 3 años, los 3 años que viví aquí, dime cómo es que lo hiciste. Eso fue fácil, una información que alguien se podría decir, amigo Cocabiel me brindo información, ya yo solo tuve que buscar, y si te soy sincero, estuve a punto de rendirme y pensar que habrías ido a otro territorio, pero hace unos días sentimos como una energía se elevó de sobremanera pero que con la misma velocidad que apareció, desapareció. Amo Gremori, díganos. ¿Qué hacemos con la niña? Mátenla, no quiero dejar testigos, y en cuanto a ti niño. Aquí tienes un regalito, como soy misericordioso te daré el lujo de ver morir a tu amada y te daré una muerte rápida, y recuerda hasta tu último aliento. El que se mete con los demonios equivocados, lo paga caro y también este regalito viene de parte de los caídos. Fueron las palabras que a su mente llegó, resonantes en ese vacío absoluto solo podía escuchar pues nada podía hacer en ese lugar, pues no podía ni siquiera sentir algo pues aunque sus dedos débilmente se movía, el tacto era algo que había desaparecido en él. Oye niño, adelante despierta, vamos hazlo abre los ojos de una vez, hazlo y acaba con ellos, erradícalos sin piedad. Fue la fuerte voz que a todas las demás silencio, una voz cuyo tono de expresión denotaba una enorme autoridad y temor, una la cual solo provocó que el chico sus ojos lentamente pudiera abrir. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Señor Cubo, ¿es usted? Contestó con un tono débil de voz él pudo hacer, casi asimilando un susurro sus palabras pudo entonar, abriendo sus ojos para solo ver la absoluta oscuridad que le podía rodear. Te equivocas, no soy él. Para tu información ni siquiera sé dónde estoy, solo recuerdo cómo mi cuerpo se hacía polvo. Entonces, ¿qué o quién eres? Eso no importa, de hecho ni siquiera te incumbe. Solo aparecí en este lugar y te vi. Entonces, ¿por qué me dijiste que los acabará? Porque tienes que hacerlo, eres un ser que sobrepasa la comprensión de estos mortales, eres aquel que frustró mis planes y provocó que mi realidad fuese borrada, aquel que fue entrenado por los mismos ángeles, dime. ¿Qué acaso no recuerdas nada de eso? Comentó la voz mientras que los alrededores cambiaban de color, las formas se iban marcando con cada palabra que esa voz iba entonando, pues el negro que antes era absoluto había cambiado a un color que predominaba en rojo, un rojo que lentamente fue cambiando a amarillo y consecuencia el tono naranja para terminar convirtiéndose en un degradado entre todos los colores. Disculpe señora voz, pero no sé de qué me habla, ni siquiera conozco a ningún ángel. ¿Qué? ¿Que no conoces a nadie dices? ¿Acaso este mortal perdió la memoria? ¿O simplemente se hace el tonto como siempre? Bueno, ahora que lo pienso, ¿por qué parece ser un crío?
Fue el pensamiento que resonó en ese lugar, un tono de voz que predominó, un tono de hablar y sentirse como si de un pensamiento se pudiera tratar, pero que en todo ese lugar podía resonar. Mientras que el chico, sin entender lo que sucedía, él permanecía, solo oyendo las cosas que la voz decía, pero que aún así en su mirada la tristeza y vacío aún se notaban. Sinceramente ya no me importa nada de lo que suceda, quiero decir, después de sentir como algo perforó mi pecho, me golpeó y acabó con una persona valiosa en mi vida después de quedarme en soledad. Simplemente. No le veo mucho sentido al mortificarme por quien soy en verdad, digo. ¿Estoy muerto, no? Fueron las palabras que a él mismo se podía decir, mientras que uno de sus puños con fuerza él cerraba, la otra de sus manos a su pecho era llevada, apretando el lugar donde su corazón habitaba. Dejando sus cuerdas vocales emitir, una voz cuya tristeza se llegaba a sentir. Mira bien, niño, haré que te creo, pronto cuando logre liberarme me convertiré en tu maestro, si me obedeces acabarás con los que hicieron tu vida miserable, con aquellos que te vieron desde arriba. Y haré que hagas a todos los mortales se arrodillen ante la belleza de un Dios de verdad. Llevarás a cabo mi ambición y mis ideales. Entonó la voz con un tono soberbio en su hablar, como si a él mismo se pudiera describir, pues la voz con la que entonaba cada palabra lo hacía con un poco de arrogancia y a la vez elegancia. Pero señora voz, yo no sé de qué me habla, ni siquiera me interesa nada eso, además eso de haces que todo se arrodille está mal, yo no soy así. Mi familia no me educó para hacer el mal. Entonces sí es verdad que no eres aquel Son Goku. Bueno, la verdad no importa mucho, pronto entenderás la realidad que tus ojos ocultan, aquel gris que todo envuelve, y conmigo como tu maestro en el futuro agradecerás mi ayuda. No lo haré. No haré lo que me dices, ya que yo no soy una mala persona. Gritó con gran fuerza en su voz el chico, expresó. Cerrando fuertemente sus ojos mientras sus puños apretados con fuerza él logró para que así sus palabras camino a la extraña voz lograran tomar. No tienes de otra. Harás lo que diga, ya que me da genera algo de repudio estar encerrado en el cuerpo de un mocoso, así que me vas a hacer caso y te volverás extremadamente poderoso, quizás no como con el que me enfrenté, pero sí lo suficiente para que todos esos mortales se arrodillen ante la verdad divina. Ya te dije que no me interesa lo que digas. No te escucharé, ¿entiendes? Ahora déjame solo, no quiero escucharte más. Yo no soy alguien malo, además yo aún tengo familia, Está bien, lo que quieras, me marcho, pero te juro que volveremos a encontrarnos y cuando eso suceda vendrás suplicando por mi ayuda, ya que sin mí, no vas a obtener los poderes que cualquier mortal anhelaría poseer. Lárgate. Déjame solo. Ya no quiero oírte. Abuela, Nao, Isaac, alguien ayúdeme. Ayuda. Gritó intensamente el chico, quien sus manos sujetándose la cabeza le expresó, con gran intensidad tanto en sus palabras y expresiones él mostró, respondiéndole a la voz al mismo tiempo que expresaba su emoción. No permitiéndose a sí mismo el oír lo que la extraña voz en su cabeza le trataba de decir, pues él, aunque no sabía el origen de la voz, algo él podía saber a la perfección pero sabía que la voz que en ese momento le habló, no era la misma que años atrás con él se comunicó. Gritaba él a todo lo que sus pulmones le podían permitir, en medio de la desesperación que a su ser agobiante podía sentir, cerrando sus ojos con todas sus fuerzas él pudo lograr, no queriendo escuchar las palabras que esa entidad le insinuaba a provocar, dejando salir un desgarrador grito que a todo el oscuro vacío resonó. Un grito que con gran fuerza se soltó, junto al cierre de sus ojos, que con la misma fuerza logró, en un grito que lo llevó a otra realidad, pues al instante que la última palabra fue fritada a todo pulmón, una vez más sus ojos se volvieron a mostrar. Sentándose una vez la última palabra gritó, sujetándose la cabeza una vez más, viendo como ahí solo en esa habitación él permanecía, una habitación en la cual el chico ni se había dado cuenta, pues sus ojos temblorosos al igual que sus labios, el sudor solo recorría su rostro, dejando mostrar una expresión de completo miedo y desesperación, un rostro que solo observaba a la misma nada, pues no lograba comprender nada de lo que había visto. Doctor. El paciente finalmente despertó. Venga rápido. Fue el grito que una chica dio,
gritó que los ojos del chico Yamo, viendo solamente cómo esa mujer salía de la habitación, mientras su respiración era algo acelerada, el temblar de sus manos era algo que bien se notaba. Volviendo a sus ojos en sus propias manos fijar solo observando lo temblorosas que éstas podían estar, para después sus ojos de negro color a los alrededores fijaba, observando así una habitación que él reconoció pertenecían a un hospital, viendo lo que llevaba vestido ser una ropa de hospital. ¿Pero qué fue ese sueño? Nao. Tengo que saber cómo está Nao. Fue el pensamiento que a su mente llegó, queriendo el de su cama bajar, pero que antes de su objetivo poder lograr, por la puerta algunos médicos ingresaron a gran velocidad, impidiéndole así el irse de ese lugar. Un lugar donde las horas siguientes en monitoreo permaneció, no teniendo la oportunidad de irse a ningún lado, pues por algún motivo no le dejaban salir del cuarto, llegando así un reloj en la habitación marcar las 3 de la tarde en ese lugar. Mientras que ahora después de esas horas que tuvo a los médicos atendiéndoles él solo una cosa podía pensar. Me pregunto si Nao está bien y si fue un sueño. Debe serlo, según recuerdo mi pecho fue atravesado, pero cuando me quitaron la ropa de hospital para revisarme, la marca había desaparecido. ¿Eso significa entonces que todo fue un sueño? ¿Y si es así Nao debe de estar bien? Sí, ella debe estar bien. Pensaba mientras por una de las ventanas se lo observaba, ya vistiendo algunas ropas que parecían ser algo casuales, pues según le habían dicho después de algunas horas él ya estaba en condiciones para poder marcharse, estando ahora él esperando a quien iría a recogerlo al hospital pues el regresar a su hogar era algo que él ansiaba en verdad. Solo viendo ese bello atardecer el brillo en sus ojos una vez más había regresado, pues después de ese horrible sueño ahora él solo quería regresar, abrazar a su abuela y a Nao y agradecerles con toda su honestidad el apoyo que ambas le llegaron a brindar. Y si bien para el chico habían cosas que aún no tenían sentido como aquellas voces que escuchó al momento que recordaba haber sido lanzado del acantilado del mirador, eran algo que le importaba demasiado, pues él finalmente había despertado, solo asumiendo que quizás y solo quizás había quedado en coma después de aquel accidente en las escaleras. Oye Goku, ¿estás aquí o te escapaste? Fue la voz que esas palabras pronunció, una a la cual la atención del chico llamó, haciendo así que de pie él se pusiera, observando así a Isaac unas lágrimas él dejó salir, corriendo para abrazarle. Fuertemente fue sin medir. Oye, no te tires así, alguien puede salir lastimado, por lo que veo me echaste de menos. Añadió la persona de rubio cabello mientras se recomponían, solo viendo cómo el chico le abrazaba fuertemente. Lo siento, pero me emocioné. Añadió él en respuesta separándose del abrazo para ambos después ponerse de pie sacudiéndose un poco el polvo del suelo. No te preocupes, no es para tanto. Dime, ¿listo para irte? Claro que los estoy. Vamos tío Isaac, que la abuela y Nao estarán preocupadas por mí. Tío Isaac. ¿Por qué no vienes y por qué tienes esa cara? Pronunció el pequeño Goku quien incrédulo de lo que veía, la duda en su rostro se presentó, pues rápidamente el camino había tomado, saliendo de la habitación a rápida velocidad él había hecho, pero que pocos habían sido los pasos que él dio, pero cuando él se giró, solo vio como Isaac permanecía parado en la misma posición, mientras una expresión en rostro que denotaban tristeza en él se dibujó. Isaac, ¿te sucede algo o por qué tienes esa cara? ¿Ocurrió algo malo? Fue la pregunta que pudo el chico articular, mientras se acercaba una vez más, lentamente y con cada paso que él podía dar, la preocupación en su interior era algo que de a poco se estaba por sembrar. Siendo en el momento que pocos eran los centímetros que lo separaban cuando de la nada un trueno resonó, mientras que Isaac mostraba una expresión de completa tristeza al ver la cara del pequeño. Solo una lágrima fue la que él pudo soltar. Contando así lo que él pasaba procedió, contándole así al chico lo que le pasaba en realidad, recibiendo así Goku un golpe o similar a lo que un balde de agua fría se podía asimilar, pues las palabras que oyó de Isaac eran unas que se negaba fervientemente a creer. Mientras que con su mano se sujetaba la camisa en la parte donde su corazón se encontraba, las lágrimas en su rostro se mostraban pidiendo,
anhelando que lo que Isaac le había dicho fuese una broma. Una broma de mal gusto él esperaba. Pero que a medida que el silencio entre ambos se fue incrementando, solo el sonido de la lluvia golpeando el vidrio de la ventana era todo lo que les acompañaba, quedando ambos observantes al suelo, sin poder decirle o verle al otro. Los minutos habían llegado a pasar, y la lluvia seguía sin parar donde el sonido de las gotas golpeando una superficie eran evidentes, mientras que cada uno sostenía una sombrilla, solo permanecían parados frente a lo que parecían ser dos lápidas. Así que en realidad no fue un sueño. Pero entonces, ¿por qué estoy vivo? Fue el pensamiento que el chico tuvo en ese instante, mientras que su apagada y muerta mirada observando así esas lápidas frente a ambos él se encontraba, pues aún teniendo frente a él dichas pruebas de la verdad, se negaba a creer, pues entonces ¿por qué rayos él seguía vivo? Entonces, Isaac, dime la verdad, ¿qué fue lo que ocurrió la noche del baile de graduación? Preguntó él sin desviar la mirada, solo viendo fijamente cómo el agua de la lluvia bañaba esas lápidas. En realidad estuviste en coma 2 meses. ¿Y qué pasó mientras estaba en coma? Lo único que recuerdo es que en realidad nadie sabe qué sucedió en realidad, lo único que se supo es que el suelo en ese momento colapsó y que a consecuencia tú y Nao, quienes estaban parados en la barrera de seguridad, se fueron ella. Pero entonces si yo caí con ella, ¿por qué estoy vivo? La verdad, todo se debe gracias a una pareja de jóvenes que estaban por el lugar quienes le socorrieron a ti y la señorita Nao, llamando la ambulancia, pero desgraciadamente la señorita Nao llegó sin vida al hospital, y usted únicamente tenía algunas lesiones en su cuerpo además de sangrado en algunas cicatrices. Ya veo. ¿Y qué sucedió después? Preguntó una vez más mientras su rostro se ocultaba bajo su cabello haciendo imposible ver su expresión, pero que Isaac no necesitaba verlo para entender lo que pasaba, pues a pesar de estar lloviendo, él podía ver y escuchar los débiles sollozos que el chico podía emanar. Viendo cómo la mano que libre llegaba a permanecer, se apretaba con enorme fuerza. ¿Estás seguro de que quieres saber? ¿Saliste del hospital hace poco menos de 2 horas? Créeme, necesito saberlo, necesito saber qué ocurrió. Bueno. Después del incidente, cuando la señora Marre se enteró del fallecimiento de su nieta, entró en una depresión severa, pues a pesar de que aún seguías vivo, estabas en coma, por lo que no teníamos un seguro de cuándo despertarías. Y a pesar de que trate junto a Mónica a ayudarla a sobrellevar la situación, en una ocasión cuando tuvimos que irnos por asuntos importantes, esa noche que volvimos, ella lo había hecho, dejando 2 cartas donde en una pedía perdón por lo que haría y que le perdonarás por hacerlo, ya que aunque llegarás a despertar, ella no podía disimular que su única familia la dejara atrás. Contó, pero como respuesta un profundo silencio fue lo que recibió, solo dudando de si hizo bien o no el contar lo sucedido. Él no lo tenía bien entendido, pero igual tarde o temprano él lo tenía que averiguar, y bajo su pensamiento entre más rápido lo comentaba mejor sería el trato que le darían. Primero papá y mamá, ahora la abuela y Nao. Después, ¿qué sigue? Te irás tú también de mi lado, dijo Goku con una voz quebrante con cada letra que decía, girándose para frente a hablar, dejando salir las lágrimas que a su ser podían acumular, mientras que Isaac solo escuchaba todo sin decir nada, pues comprendía que todo era duro para el chico. Créeme, no me iré de tu lado. Le prometí a tu padre que estaría contigo para apoyarte, y dime, ¿no es eso lo que he hecho todo este tiempo? Además, será mejor que nos vayamos, la tormenta está aumentando, será mejor subirnos al auto. Contestó Isaac mientras su mano en el hombro de Goku apoyaba tratando el de consolarle. Él quería lograr, pero sabía bien que en cualquier momento el chico iba a explotar, pero sí lo haría. Un cementerio no era el mejor lugar para hacerlo. Por cierto, dijiste que la abuela había dejado 2 cartas, pero solo me dijiste el contenido de una. Dime, ¿qué decía la otra carta? Expresó un Goku quien junto a Isaac rumbo habían tomado, dejando salir una voz que poco o nada expresaba. Solo oyéndola Isaac no respondió en el momento, pues unos segundos de silencio separaron la pregunta de la respuesta. La segunda carta solo tenía escritas los pensamientos que la señora Marre tenía sobre ti, que eras un buen niño y todo,
pero que a pesar de que te llegaba a sentir como si fuese su nieto, no podía luchar contra la depresión que el perder a su única nieta le llevó, pidiendo que la perdones por dejarte solo, también por romper la promesa que te hizo, y que por favor cuando despertarás siguieras adelante con tu vida, que no le guardarás rencor y que si le llegabas a perdonar, su alma descansaría en paz. Fue el relato que Isaac comentó, pero que ninguna respuesta recibió, solo continuando todo el camino a la salida ambos en un silencio donde ninguno las palabras podía expresar, solo llegando a la salida ambos subieron al vehículo, tomando así el rumbo a la casa del pelirrubio. Un recorrido que algunos minutos se había tardado, o más bien horas pues la oscuridad de la noche de ese día había llegado, donde el automóvil se detenía, tanto Isaac como Goku del auto bajaban. Solo ingresando a la estructura, Isaac solo llevó directamente al pequeño a una habitación en la cual él se quedaría, pero que al igual que el trayecto, la respuesta ni un gracias fue lo que él recibió. Teniendo que dejarlo solo, Isaac solo la puerta cerró mientras veía como el chico sobre la cama finalmente en llanto rompió, golpeando una y otra vez la cama sin parar mientras los gritos y lágrimas se estaba derramando. Isaac no quiso entrar a intervenir pues sabía y entendía que Goku lo que necesitaba ahora era desahogarse por todo lo que había pasado. Bajando al primer piso a su esposa se encontró, aquella mujer de blanco cabello le esperaba quien con un abrazo a su esposo también consolaba, oyendo así los llantos de Goku a ambos les desgarraban. Unos llantos que duraron varios minutos, unos en los cuales sus hijos también llegaron preguntando por el ruido, los cuales solo abrazaron a sus padres también. Y así como la noche entró, el amanecer apareció, pues acto de presencia el sol mañanero se mostró, mientras que el reloj en la habitación las 6 de la mañana podía marcar, en medio de la habitación Goku sentado en el suelo permanecía boca abajo, observante del suelo mientras las lágrimas aún salían. Disculpa, primo Goku. ¿Podemos hablar contigo? Vamos, ya no llores, sé que fue duro para ti, pero porfa no llores más que nos duele verte así. Fueron las voces que sonaron en la habitación, tras la puerta de madera en la habitación, unas voces las cuales Goku ni siquiera con la mirada volteó. Váyanse, quiero estar solo. Déjenme solo. Pero primo Goku, soy yo, Yue, déjame abrir y abrazarte, mamá dice que un abrazo lo cura todo. Contestó una dulce voz al otro lado de la puerta, mostrando a una pequeña niña cuya edad de los 4 años no podía pasar, tratando de la puerta abrir pero que no podía por el seguro que el chico al otro lado había colocado. Un abrazo no arreglará lo que pasó, tú no sabes lo que estoy viviendo, solo. Vete y llévate a Nagumo contigo, solo quiero estar solo. Pero Goku, no le digas así a mi hermana, además tenemos algo para ti. Eso es cierto, ábrenos que tenemos una carta para ti. ¿Una carta? Sí, una mujer que vestía ropas extrañas además de un cabello negro con azul vino poco después de que sufrieras el accidente y nos entregó a mi hermano y a mí esta carta mientras jugábamos en el patio y nos dijo que te la entregáramos al día siguiente que regresarás. Eso es cierto, así que ábrenos, Goku, vamos amigo abre la puerta que tampoco me gusta verte así, dime. ¿Qué pensaría el tío Ishida si te viera en ese estado? Pero un fuerte golpe a la puerta fue lo que como respuesta recibió, algo que a ambos hermanos asustó haciendo que por poco de espaldas cayeran del susto que les dio. No te atrevas a mencionar a mi padre en esto. Está bien primo Goku, lo siento por lo que mi hermano dijo, pero mínimo podrías abrir la puerta para entregarte la carta. Que esa mujer nos dijo que te la diéramos a primera hora. Así es Goku, además esa mujer nos dijo a mi hermana y a mí que esta carta contenía algo especial para ti, sin contar que tiene algo en su interior ya que logramos sentir una forma extraña en su interior como si llevara algo. Solo pásenla bajo la puerta, y váyanse. Dijo Goku quien sin decir más eso ordenó, algo que los pequeños ni se opusieron pues eso aunque sea era algo que podía hacer. Agachándose así los niños cuidadosamente la carta resbalaron bajo la puerta, logrando su cometido pues una vez pasaron media carta bajo la puerta solo sintiendo como algo al otro lado tiro de ella.
Dando así una sonrisa, solo oyeron como Goku, ya con una voz algo más calmada, le pidió a ambos de mejor manera que se marcharán y que solo le dejarán algo, que los chicos solo asintieron retirándose sin decir nada, pues ya habían cumplido con su objetivo que aquella mujer les había encomendado. Mientras que Goku solo tenía la carta en su mano, la fría y muerta mirada sobre el trozo de papel se postraba, pues a pesar de todos los pensamientos deprimentes que le rondaban, una pregunta era la ¿qué más resonaba y opacaba a todas las demás? ¿Quién era esa mujer y por qué le envió esa carta? Era la pregunta que en el más se repetía, solo dando así un suspiro pocos minutos después, finalmente, después de que todas las posibilidades evaluó y sus emociones finalmente un poco las logró calmar. El abrir la carta de una vez, procedió, rompiendo el sello para así sacar su contenido, el cual al momento de hacerlo algo llamó la atención, y es que la hoja de papel que la carta traía era de un tono amarillento, un tono que él sabía que le pasaba a las hojas de papel que tenían mucho tiempo guardadas. Pero que cuando la abrió para ver qué traía escrita, algo cayó, fijando así su mirada hacia abajo procedió, pero que las preguntas en su cabeza aún más entró, pues lo que había caído no era más que una llave. No entendiendo nada de lo que llegaba a suceder, muchas preguntas rondaban su cabeza. ¿Quizás solo era una broma? ¿Era una trampa? ¿O otra cosa? Simplemente una respuesta concisa a su mente no llegaba, pues la llave, a diferencia de la carta, esta se observaba en perfectas condiciones, como si recién hubiese sido fabricada. Dejando así a un lado la llave, solo prosiguió, buscando en el interior del sobre. Ya nada más encontró, solo viendo que la llave y la hoja eran lo único que en contenido ese sobre traía. Extendiendo la hoja de color amarillento, siguió, viendo un texto largo que toda la carta abarcó, comenzando a leer cuidadosamente cada palabra. Continuó. Sé que posiblemente estás confundido en muchas cosas y que tendrás muchas preguntas al respecto, sé que es confuso, créeme. Y de seguro te preguntas cómo es que sé muchas cosas sobre ti, sé que es confuso, ¿verdad? Y crees que es todo una payasada o una broma pesada. Sin embargo, sabrás con el tiempo, cuando te sientas mal, todo tu ser, tanto física y mentalmente, te lo hará saber, y te torturarás día tras día, te sentirás flojo, tendrás pensamientos fatales todo el tiempo, que tendrás esa sensación todo el tiempo de haberlo perdido todo y que nada de lo que hagas hará que sientas lo mismo que antes. Te torturarás mentalmente día tras día, recordando un día con el sentimiento de que pudiste salvarlos, o también aleatorio en tu pasado, uno en el cual llegaste a pensar en aquel entonces que era un mal día, pero que al final del día te darás cuenta que ese día que creíste era malo o pesado. Comparado a lo que te torturarás todo el tiempo en la actualidad, llegarás a sentir que en ese tiempo fuiste feliz, pero no valoraste ese momento. Fue el texto que al final de la carta se había manifestado, junto a un texto más que el chico leyó, siendo esto una dirección acompañada de un simple texto como postdata, siendo esto el: tienes que irte del país lo más rápido posible, porque cuando los demonios y ángeles caídos se den cuenta que sigues con vida, irán a por ti, y créeme, no quieres añadir a la lista más muertes por tu culpa.